Bienvenidos al tercer episodio de Astrofeo. Desde ya les digo, suscríbanse. ¿Por qué? Porque sí, porque vamos a seguir hablando de cosas demasiado cool y no deberían perdérselas. Hoy vamos a hablar, yo no sé si, a ver, yo siento que intenté vestirme un poquito más seria para este tema. Sí, este tema es un tema que teníamos demasiado tiempo queriendo conversar porque nos encanta esta serie. Y vamos a básicamente pick it apart. So, I'm excited. Exacto. Y bueno, no se nos olvide, igual tenemos TikTok, tenemos todas las redes sociales, vayan para allá, vayan para allá. Y aparte siempre estamos publicando contenido. Todos los días debería salir algo. Así que síganos por ahí. Síganos por ahí, compártanles a sus amigos. Hagan las cositas que ustedes saben que tienen que hacer. Vale. Y Para bueno, creo que apoyarnos. esta serie no necesita mucha introducción, pero igual la vamos a hacer. Vamos a hablar de Succession. Yo sí no ando tan seria porque pero sí me puse preppy girl, como faldita de Ujú. tenis, como suétercito, no tiene escote, como algo así. Pero como el Woods de eso. Entonces, como La les versión decía, pink. Yeah. exacto. Vamos a hablar hoy de Succession, que es increíble. O sea, arranquemos por ahí, es increíble. Y yo creo que lo más increíble de la serie es toda esta gente creció con un narcisista, o sea, su figura paternal es un narcisista. Entonces, por eso también es tan interesante cómo ellos no tienen emociones. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Victoria, nos Ujú. dices quiénes son. Sí, o sea, es interesante porque primero Succession es una historia demasiado verosímil, a pesar de que las personas dicen, no, es que esto es algo súper lejano y que Eat the Rich, no sé qué. Amigo, o sea, yo creo que si hay alguna historia que es completamente relatable, es esto, independientemente de si no tuviste muchas oportunidades o tuviste muchísimas. Yo creo que el tema de esta figura paternal que sí, que da esa sensación de poder, como que el mundo gira alrededor de él, independientemente del género, es una historia demasiado grande, es algo que siempre ha sucedido y cómo los hijos existen alrededor de esto, que es como este mundo que pareciera que gira alrededor de Logan. Bueno, está Logan Roy, que es este personaje que a veces parece como larger than life, pero a pesar de eso te das cuenta que en realidad pues es una persona, ¿no? Y es interesante como en la serie em, lo va humanizando, pero lo que lo va humanizando es la vejez, el cuerpo, la realidad de que todos vamos para allá. Em, Luego están los hijos, él tiene un hijo mayor que es un poco como que eh, la oveja negra hippie, algo así. El hijo mayor Rarísimo. tiene unas ambiciones a veces grandilocuentes, está intentando a veces como que medirse con los demás, pero en realidad no puede. En la última temporada dice unas cosas que tú dices, bueno, en realidad en la última temporada todos los personajes, faltan Se vuelve algunos, loca. pero hay par de personajes que han dicho unas verdades que tú dices, wow, o sea, los escritores están spilling the truth. Luego están los otros tres hijos que se ven como decir los herederos legítimos de Waystar, que son Kendall, Roman y Siobhan. Eh, bueno, ¿por dónde comenzar? O sea, Kendall es el que queda El como que si bro. fuera el primogénito, en realidad no es el primogénito, pero es como em, donde supuestamente deberían estar todas las expectativas, porque es el primer hijo reconocido, por así decirlo. Em, es súper relatable ese personaje por buenas y por malas razones. Es capaz un personaje que internaliza toda la hostilidad y toda la violencia con la que crece y tiene un problema de adicción. Luego está Roman, que es básicamente el comediante,
Roman es la persona que está intentando decir cosas incorrectas, solo que obviamente dentro del lenguaje que ellos tienen y lo harsh que es el lenguaje de ellos, las cosas que dice Roman no son cosas que tú dirías en tu casa. O sea, No. ellos están en otro nivel y él para llamar la atención tiene que decir unas cosas que van más allá, o sea, muchísimo más allá. Y luego está Siobhan, que es la mujer, la única hija, y digamos que es interesante porque ella tiene como que este rol, sí, como feminizado y creo que a veces subestimado, que es interesante, pero también sí creo que tiene como que un acercamiento cool y de hecho, bueno, uno de los últimos episodios que ha salido hasta ahora, estamos en la última temporada, pero falta, estamos a mitad de... Es muy interesante cómo está este personaje de Matson y le dicen como que tú te pareces a tu papá, como que tú aguantas un chiste. Y es como, claro, o sea, ella capaz no ha sido catered to como los otros dos. Entonces es interesante como esa reacción. Y bueno, luego están los otros personajes como secundarios. Está Tom, El que es el primo. esposo de Shiv. Ah, y el primo Greg. O sea, el primo Greg es interesante. Y luego, bueno, está como todos estos personajes de la gente que trabaja, la única gente que trabaja en esa serie, em, Sí. No, la gente que que mantiene es eso como, en pie, o sea, porque no exacto, todos lo están manteniendo en pie. Si lo dejamos, bueno, después hablamos de eso, pero hay personajes que son y que sin esta persona, esa compañía se va, no existe. claro, muere inmediatamente. Entonces, bueno, están estos personajes, algunos de los más grandes. Bueno, Jerry es como, digamos, la persona que tiene como el orden. eh, y bueno, están Frank, etcétera. Hay una cantidad de personajes que son como el management, ¿no? Que es como está esta gente que tiene el poder en el sentido de que son los que tienen el dinero y son una dinastía. Es como lo más cercano que tendríamos ahora, en este momento, a los reyes, a pesar de que existen todavía monarquías, no funcionan como funcionaban antes. Y entonces No. estas como que familias acumulan poder, dinero, poder, influencia, de tal modo que son una dinastía y las cosas que ellos hacen afectan el mundo en el que vivimos. Y por eso es tan chistoso porque tú cuando ves la serie te preguntan, mira, esa es la gente que nos maneja. O sea, de verdad. Exacto. Es cool porque a pesar de esto del Eat the Rich y no sé qué, la serie te da como la oportunidad de ver algo que usualmente no vemos y que no No. pensamos sobre eso. O sea, hay mucho como, yo creo que en los últimos años también hay como muchas conspiraciones y tal, como que esta gente nos está manipulando, ta, 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 ta. Y es muy cool como que humanizar a esas figuras y también es como autorreferencial porque entonces esta gente, ellos trabajan en HBO, conocen a esta gente y se están un poquito como taking the piss, o sea, se están burlando un poco de la gente que son sus propios jefes. Y eso me parece súper cool. Claro, porque al final del día no solamente que es que ellos conocen a esta gente, los dueños de HBO son estas personas, ¿sí? Exacto. O sea, porque no es como que son los dueños de esto, son dueños de conglomerados. Cuando uno se da cuenta que realmente entre marcas no hay una competencia, sino grandes cabezas que tienen submarcas y en esas subfiliales se compite entre el mismo producto inclusive, Sí. es muy chistoso porque el mundo funciona así, o sea, no hay nada que hacer. Todo es como medio una ilusión lo que no existe en monopolio. A ver, el plot de la serie es este, para los que no la han visto, y si no la han visto, aquí hay spoilers, lo siento. Sí, ya, déjenlo ir. Sí, déjenlo ir. O sea, que hay spoilers, igual les aviso. Si no, véanse la serie y después vienen para acá. No, mentira, igual no se la van a ver porque es muy cool. Este, Bueno. pero ¿de qué se trata? Si está Logan, si el señor de la casa, la figura paternal,
y están todos los hijos. Y por supuesto, este señor se va a morir. ¿Y a quién le queda todo el reinado? ¿A quién le queda el poder? Porque no le puede quedar a todos los Ujú, hijos. ¿Quién es el más apto para manejar esto y llevarlo en la dirección correcta? Porque al final el tipo construyó un imperio, ¿sí? Y no le puede dejar ese imperio a cualquiera. Y de la forma en la que él los crió, en su cabeza, él los está preparando para este día, para el día en que los pusiera a competir, para ver quién se quedara con la tajada. Y al principio es muy interesante porque la dinámica de los hermanos es como que todos están seguros que uno de ellos se va a quedar con todo. ujú, Y un día todo eso cambia y todos dicen, ¿sabes qué? Yo pensaba que yo no quería nada de esa tajada. Y ujú, como que yo sí quiero esa tajada. exacto. Entonces toda la serie es como ellos se pelean por que ser el futuro emperador, básicamente. Sí, o sea, es interesante porque hay momentos donde están casi que rogando por su atención o por su validación, y hay otros momentos donde están como intentando hacer un bypass around him, pero no lo logran porque el modo en el que está configurado todo es tal, o sea, él es como implacable. Y claro, o sea, obviamente tiene que ser implacable para que funcione, o sea, tiene que haber esa jerarquía como tan ruthless para que él siquiera mantenga ese poder, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, podemos hablar un poquito de cómo la familia, o sea, te das cuenta que no es una familia normal, no solo por cómo hablan, por el trato del tema del poder, sino que genuinamente Logan es obviamente una persona narcisista. Va más allá, o sea, no es como que, ah, este viejo es malo. No, 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 no. Este viejo no es capaz de ver a las personas como personas, sino como objetos y utilizarlos. Entonces te das cuenta cómo esa crianza también como que resuena y tiene repercusiones reales en las personalidades de todos los hijos. Y claro, como les digo, también en ese narcisismo, por eso es que no los ve a sus hijos como humanos. Y al no verlo como humanos, yo creo que los siente como unos perritos, en verdad. Unos perritos que él dice cosas y ellos como que juegan alrededor de él y hacen cositas y no sé qué. Y él quiere ver quién realmente está tan deshumanizado como él porque él siente que para manejar una compañía de la envergadura de esto, porque esto es como les digo, un gran conglomerado, no tiene una sola cosa, tiene muchas cosas y en muchas partes del mundo. Entonces tienes que hacer deals con mucha gente y mucha gente muy poderosa también. Entonces, ¿quién era el más deshumanizado de todos sus hijos para poder tomar esto por las riendas y empezar y que no vea tampoco a sus competidores como personas, sino se pueda comunicar en el mismo lenguaje y empiece a medir cada uno de sus actos? Porque el tema que tú seas inherentemente narcisista te hace medir todo. Todo lo que tú dices está planeado. O sea, está tailored para entrar en una narrativa de una persona. Porque tú ya no quieres conocer a esa persona, tú quieres ser agradado por esa persona. ¿Y cómo lo haces? Bueno, con esto de la narrativa que les digo. Entonces, Claro, ¿cómo esperamos que estos niños crezcan con amor y con nurturing? claro, Es súper obvio. chistoso porque ni siquiera las mamás importan, ¿sabes? Y eso es No, algo o muy de sea, los reyes. sí, No, no, son como son objetos totalmente. Y se nota como él habla, ¿no? Es como que tú tienes que ser un killer, tú tienes que ser un asesino. O sea, es como hay una retórica de guerra, de batalla, y entonces, claro, cuando tú pones las cosas en esos términos como de vida o muerte, pues obviamente la toma de decisiones en esta serie no tiene absolutamente nada que ver con cifras, no tiene nada que ver con research. Hay que no, que la gente de planning, mira, les sabe a culo a la gente de planning, les sabe a culo a los psicólogos. Mira, al final del día, me encanta cómo esta serie básicamente dice, amigo, la meritocracia es mentira. Sí, y ya, acéptalo.
y es interesante porque últimamente como que, no sé, yo no sé qué, siento que la gente tiene como ciertas cosas muy romantizadas y Claro. últimamente han sido como un poquito más abiertos con el tema de meritocracia versus nepotismo. Y es cómico porque la gente está así como deranged. Es como, no puedo creer que yo no sé quiéncito es hijo de tal. Y es como que obvio, o sea, tú no pasas de 0 a 100 Mm, mm. tan fácil sin que alguien te dé una mano. Y creo que esa es como una realidad en muchas cosas. No siempre, a veces está mal hecho y otras veces pues sí responde al esfuerzo de la persona o lo que sea. Pero al final del día es como una historia que tú pases como que from rags to riches. Mira, va a ser 1 en 1 millón, si acaso. Y es O como, te hiciste amigo de alguien, que es lo no, mismo, y entraste en el tienes que juego. hacerlo. Tienes que hacerlo, Claro. porque si te, o sea, si te ayudan a entrar en el juego, ok, pero tú tienes que jugar tus cartas súper bien. O sea, tú Ah, tienes que, claro. si no, te van a sacar sí, ¿sabes? Sí, no, y esa es la presión de estar como en todo este, como en este gran esquema, ¿no? Entonces yo, justamente antes de hacer el episodio, estábamos hablando, Vicky y yo, que estas cúpulas de poder, nosotros, no es que estos personajes sean totalmente ajenos a nosotros, porque no, de hecho son muy humanos todos. Por eso todos nos sentimos como, mira, esta gente por la represión se comporta de esta forma, claramente. Pero en esas cúpulas de poder no es algo como que incluso si tú te haces con mucho dinero, pueden que no te dejen entrar a esas altas esferas. Porque incluso Logan es un ejemplo de eso. Cuando él está negociando con esta otra familia, que sería como una familia más tipo los Clinton, o sea, ya son dinastías, ¿sí? Uno se siente más cercano a Logan que más cercanos a esta otra gente que es toda Claro, snobbish y toda la cosa, pero a él le costó un montón llegar a esa mesa y sentarse a negociar con ellos. No sí. es una cosa que le pasó de la noche a la mañana a él. Claro, no, porque él sí, digamos que no era nadie. Entonces, claro, allí es como incluso más fuerte porque los peers son una élite intelectual, ¿sabes? Entonces es como Sí. que ellos, digamos que excusan la razón por la que nosotros tenemos esta cantidad de poder y podemos hacer todas estas cosas, es porque nosotros somos más inteligentes que los demás, lo cual es mentira, No. pero em, digamos que ese acceso a esa cantidad de conocimiento y ese interés por ciertas cosas, no sé, el arte, la literatura, etcétera, la ciencia, hace que tú retengas poder también, ¿no? Y Sí. también hace que es como un paso más allá, es como un requisito, es como, bueno, estas son las personas que no solamente tienen el nombre, sino que tienen la educación, tienen el dinero, entonces en otros momentos de la historia, antes lo que existía era como que la clase gentil, los caballeros y todo este tema. Y pasaron dos cosas, o sea, con las guerras obviamente había muchos militares que llegaban a este estatus, ¿no? Que también los mismos caballeros lo veían así como, bueno, tú eres, pero no eres. Después, cuando llega el tema de la industrialización y la burguesía y todo este tema, como que se van mezclando las cosas cada vez más. Entonces es muy cómico cómo esa jerarquía se mantiene, a pesar de que en realidad, no sé, yo creo que hay muy pocas familias en el mundo que pueden decir que tienen como que esta supuesta pureza, lo cual es muy estúpido, pero ajá, digamos que tienen esto y bueno, lo vemos, por ejemplo, con los reyes, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sabes? Es como que, bueno, Ujú. Los esta gente se Windsor, estaban la casa casando, Windsor. exacto, se estaban casando entre los primos. Y justamente eso es una de las inspiraciones, no, sí, la inspiración más grande para muchas de las obras de Shakespeare. Y se nota que en Succession esta gente leyó Shakespeare. O sea, y lo Claro, porque entendió perfectamente. lo entendió perfectamente y también entendió el core de las historias de Shakespeare. Fíjense que cómo eran las historias de Shakespeare, eran historias para el pueblo. Después todo esto se elitizó y qué sé yo, y ahora sale una gente.
toda de la Universidad de Oxford y toda esta vaina, diciendo, no, imagínate, yo me encanta leer Shakespeare y no sé qué, y está súper bien, a mí también me encanta, pero ellos tomaron una historia clásica que estaba hecha para grandes audiencias, historias donde todo el mundo se podía sentir identificado y también se sorprendieron un poco como que, ah, mira, pero es que el rey es persona. Claro, Es que sí. las hadas y las ninfas y las cosas como el sueño de una noche de verano también cometen pecados, también hacen cosas malas, Sí, también hay una representación de otras hay cosas. exacto, hay una representación muy humana de lo que nosotros hacemos siendo en nuestra experiencia humana. Entonces es bien interesante cómo ellos lo plasman y aparte pues o sea, creo que es una bonita alegoría porque no lo siento como un plagio, sino es una alegoría a varias obras de Shakespeare, como El Rey Lear, o sea, todo este tipo de historias que donde personas tienen que competir o hay traición de parte de los hijos hacia un rey, etcétera. Em, pero también eso es un parte de lo que el rey está esperando. Creo que el caso específico de Logan es muy interesante porque él espera o esperaba que alguno de sus hijos de verdad lo traicionaba. O sea, lo traicionara así y fuese y que yo te voy a Sí, quitar el poder. No le gustaba, pero era como, si tú me haces eso a mí, tú vas a poder derrotar al que sea. claro. O sea, ¿quién se va a medir conmigo? Ajá, ¿Quién va a qué tener bueno. el bravery, sabes? El courage de ir más allá de las palabras, ¿sabes? Porque incluso es interesante cómo ellos usan el lenguaje, es otro de Sí, los aspectos más interesantes de la serie, ¿no? Aparte de que hablan súper rápido y tienen como todas estas referencias, el jargon no es para todo el mundo, yo creo que nosotros que tenemos background de publicidad, es como, ah, sí, esto, sí, o sea, esto es como, sí, este es nuestro mundo. Claro, va más allá porque ellos no son parte de la gente que tiene que trabajar, sino que ellos tienen como una licencia de decir una cantidad de cosas sin que haya consecuencias em, y van como back and forth al punto que entonces tú te das cuenta y es buen ejemplo lo que tú decías de cuando Logan se mide con los peers, porque Logan básicamente como que pierde la paciencia y es como que, mira, ajá, vamos a hablar vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de la realidad, porque al final del claro. día a mí no me interesa como que, sabes, besarte el culo y decirte las cosas que tú quieres eh, escuchar, porque al final del día yo puedo comprar esto y a mí no me importa esto, o sea, yo no necesito acariciarte a ti el ego. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Como midiéndose con otros y es curioso el modo en el que todo el mundo usa el lenguaje allí. Como decía antes, por ejemplo, esto de Roman, o sea, él siente que necesita ir más allá. O sea, si ya de por sí ellos no tienen pudor de decir ciertas cosas, lo cual a mí me parece que está súper bien. O sea, Sí. al final del día las palabras em, son bastante maleables y bueno, a mí me encanta cada vez que Logan dice fuck off, mira, o sea, yo me Una siento estoica, wow. identificada. Gran fan de esa palabra, la he dicho en persona. ¿Es la mejor frase? Bueno, pero a veces hay situaciones donde tú tienes que mandar a la gente a que se vayan a lavar ese culo. Entonces es Y como, hay algo interesante con eso que tú estás diciendo que es literal, cuando tú mandas a la gente de fuck off en la situación correcta, en el momento correcto, te respetan. claro, Y eso es, y de hecho, siendo mujer, la gente se queda así como, esta jeva me dijo esto. claro, Entonces, claro, ojo, no porque digo que lo hagan porque eso depende mucho de la personalidad y el ambiente que trabajan. sí, Nosotros no porque es en todos los hablar de lugares. trabajo. Sí, no, y nosotros trabajamos en un ambiente corporativo bastante complejo. La publicidad no, y el marketing no es un medio hostil también. Y nosotros sí somos de la parte trabajadora, no somos los dueños del charco. Entonces sí, pero si nos toca marcar, o sea, marcar ciertos límites y decir, esto no va a pasar, esto no.
las razones, te puedo dar miles, pero si las sé comunicar, obviamente es muchísimo más fácil. Y creo que Logan lo tiene súper medido. Ahí es donde su narcisismo le ha apoyado un montón para construir el imperio. Porque al final, él no ve a nadie como gente. Entonces es como, ¿yo por qué te voy a besar a tú? O sea, ¿yo por qué te tengo que dar gracia a ti o apreciarte a ti si yo sé que tú no eres nadie? Tú y yo somos iguales. Sí. Sí, en ese sentido, o sea, hay ciertas cosas donde Logan tiene la razón. Y es como, sí, No, no, es no, no, o complejo. sea, es que es complejo porque lo que más tiene razón, él ve a sus hijos como inútiles. Y la verdad es que sí, Sí. un poco sí. Bueno, Shiv a veces hace cosas. Sí. Pero él también los crió de esa forma. Es muy difícil para él porque él sabe que él es el culpable de que ellos sean así de que les cueste tanto tomar Débiles. decisiones. Son débiles porque nunca han pasado por nada en la vida. Y yo he hablado con personas que tienen unas realidades obviamente totalmente diferentes a las de uno, incluso de otros países. Y una amiga, por ejemplo, me decía, yo no podría salir con alguien de Austria, yo no podría salir con alguien de Suiza, yo no podría salir porque están en una burbuja que nunca van a entender mi peo latinoamericano. Claro. Ella me Bueno, decía eso estás como asumiendo que, cosas. sí, 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 pero lo Estás que digo asumiendo es cosas. como, sí, estás asumiendo cosas porque no todo el mundo es así, pero si hay comentarios que tú dices, por ejemplo, por ahí llegué a escuchar en Europa no hay corrupción Ay, de ¿verdad que alguien eso es extranjero, o sea, verdad? sí existe esa burbuja, no estamos parados en supuestos, o sea, sí hay gente así, No, y no con totalmente. dinero, No, sino claro, simplemente por ahí cosas. es que es un poco el tema de las cosas, cómo se presentan las cosas para que tú pienses que sean verdad. Y creo que es interesante eso, ¿no? O sea, como que incluso el patriotismo, el nacionalismo es curioso porque cuando tú tienes esa identidad arraigada, donde tú sientes como que nosotros construimos esto y no reconoces como que, bueno, estas cosas se construyeron en la espalda de esclavos, de la opresión, etcétera. ¿Ustedes Entonces, creen que claro, fueron los aliens? No. no, exacto. O sea, exacto. Entonces hay una cantidad de verdades que omitimos porque no nos conviene y allí es donde el lenguaje que ellos utilizan tiene doble objetivo. Primero, lo que hablamos del poder, o sea, ejercer el poder es como, don't bullshit the bullshitter. Es real, es necesario y hay muchas veces donde la gente que tiene poder te va a escuchar y te va a decir como, ya, me di cuenta. Tú eres la persona que es capaz, que no la va a perder, que va a ser capaz de tener esta cantidad de poder, va a hacer que las cosas funcionen y no vas a tener un meltdown de ego, que eso es súper importante, o sea, que tú seas como reliable. Y yo creo que esa es una de las cosas donde Logan se da cuenta como que, bueno, o sea, ellos no están honestamente preparados para esto y yo creo que en cierto sentido él intenta prepararlos, pero falla, que es humano. Pero por otro lado, yo creo que el timing de la serie, aparte de que nos da esa oportunidad de ver esto que nosotros no estamos ahí, no estamos in the room para ver estas cosas, para verlo No. cero calificado, que están muchas personas que tienen poder muy grande y que no deberían tenerlo probablemente, sobre muchas de las cosas de nuestra vida diaria, llega justamente en un momento de esta serie donde creo que todos estamos cansados de justamente ese jargon donde supuestamente estás diciendo algo, pero en realidad no estás diciendo nada. Entonces, eh, creo que eso se vuelve cansón, ¿sabes? O sea, como que las personas sienten como, ¿por qué tengo que escudriñar este párrafo? Estas cosas que tú estás diciéndome, te están haciendo estas, es muy clásico en la política, ¿no? O sea, como que te Sí, están haciendo esta pregunta, que es una pregunta difícil, y en vez de responderla o tener algún tipo de contraargumento o lo que sea,
primero, imposible mostrar emociones, que es algo que Logan No. Roll obviamente tiene mastered, y que sus hijos no, todavía no, pero están aprendiendo. Y de paso, entonces, las palabras que dicen, lo vagas que son las palabras que dicen, como hay tantas cosas que supuestamente tienen significado, pero en realidad no estás diciendo nada. Y Sí. capaz hay ciertas medias verdades dentro de lo que tú estás diciendo, pero tú tienes que escudriñar eso a tal punto. Y es curioso porque em, como la contraparte de esto, de nosotros cansándonos de esto, es ese amor por el populismo, ¿no? Y Logan es una figura populista en el sentido de que él tiene como que este discurso medio reaccionario, donde él agarra un crowd, él puede agarrar como un grupo de 10 personas y les puede vender mierda, pero él va a buscar el modo de emocionarlos con su energía, lo cual, pues, obviamente nada más lo puede hacer una persona verdaderamente evil, probablemente. O sea, hacer de cero, em, incitar esto, aparte del poder que él tiene, eh, sabiendo que, o sea, que todo el mundo sabe, nadie lo cuestiona, ¿sabes? O sea, es como que él No, no está allí porque él sabe más que los demás. no. Él no está allí porque es especial. Él no inventó nada. O sea, este fue un tipo que fue ruthless, supo manejarse y está allí y te va a tumbar. O sea, si tú eres una amenaza para su estatus, él te va a tumbar. Entonces, em, sí hay algo que a la gente que son, esto va a sonar harsh, pero la gente que son borregos, la gente que son seguidores, las personas que no tienen criterio propio, se encuentran como mesmerized, o sea, se enamoran de estas figuras, que bueno, hay muchos ejemplos dentro de la política de los últimos años, eh, que de hecho el mundo se ha vuelto, y incluso las encuestas, es como que a la gente ya no le gusta la democracia. ¿Sabes? Sí, porque nos Como hemos que, polarizado un montón con más con el personaje que con la ideología en sí misma, porque te habla tan bonito. Fíjate que una de las cosas más interesantes que fue durante la campaña de Trump, que la gente decía como, él habla igual que nosotros. Y ahí es donde vemos el poder realmente de las palabras, que la gente se siente identificada de cómo hablaba él. Fue un factor decisivo, claro. independientemente de que atentara contra varios derechos humanos. Claro, porque él es como que él no tiene miedo de decir la verdad y ser incorrecto y no sé qué, y es como, te da la sensación de que tú que Eso, estás en una parrilla, estás en un barbecue diciendo las peores atrocidades del mundo, claro. tú podrías ser presidente. Y es como, wow. Entonces, claro, vemos como nosotros, en esta época, la postmoderna, no sé, ya, yo no sé en qué época estamos, no valoramos realmente el conocimiento, nos da miedo el conocimiento, nos da miedo los libros, nos da miedo cuestionar las cosas, nos da miedo tener criterio propio, estamos como obsesionados con consumir, hay una cantidad de cosas que es como, bueno, yo puedo, mientras esto no rete de verdad mi vida, y lo vemos como con muchos movimientos, sabes que siempre, y lo hemos hablado antes acá en el podcast, en la primera temporada, que siempre llega una nueva generación y la gente que esta es la generación que va a cambiar todas las cosas en el mundo. Y es como que no, no. O sea, lo que hacen es como reempaquetarlas, ¿no? Como que mostrártela de modo y que ha pasado suficiente tiempo y han pasado suficientes escándalos entre esto que pasó el lunes y esto que pasó el viernes, como para que a ti se te olvide que lo que hace que tu vida sea más fácil y más cómoda y puede ser, no sé, estos niños que están trabajando ilegalmente en X país subdesarrollado y al final del día es como que, bueno, cómo tú cargas con la culpa de algo de lo que tú eres consumidor y tú no eres la persona que toma las decisiones. Y es tan difícil dentro de las políticas públicas de cualquier país ahora mismo hacer que las cosas tengan sentido común. O sea, es como que
uno y que bueno, tú sabes que el ciclo del agua, entonces el ciclo del agua existe independientemente de las ambiciones que pueda tener tu empresa, y no es algo hippie, no es algo tampoco revolucionario decirte: "No contamines el agua". Entonces es como, estas son cosas que nosotros decíamos que íbamos a arreglar y que nadie ha podido arreglar. ¿Y por qué no la hemos podido arreglar? Bueno, un poco por esto, ¿no? Porque son conversaciones que no estamos teniendo y que preferimos tener dentro de el train wreck, que es como el discurso público, ¿no? Y obviamente que ver en la vida real, o sea, estos, la inspiración para estos personajes existe en el mundo. Muchos de ellos están detrás de una cantidad de dinero que los hace inaccesibles. También, Sí, últimamente, la obsesión con el nepotismo es curioso porque, y siempre ha sido así, es como que, bueno, hablabas de Shakespeare, ¿no? Y entonces el teatro. Entonces, claro, los actores eran nadie. Y en algún momento, con el cine, estos actores que por miles de años eran literalmente nadie, de repente comenzaron a acumular riqueza y a ser como los nuevos héroes de nuestras historias, etcétera. Y y entonces, hacer los nuevos, no sé, representantes como los como personajes de los Hércules. libros. O sea, eran Ajá. nuestros, sí, eran nuestros, sí, nuestros héroes. O sea, Hércules, Zeus, o sea, tú ves las alfombras rojas y parece como un cuento del Olimpo, ¿sabes? Como que este es el Olimpo de la Sí, hay una gente. adoración Hay una a adoración esas hacia figuras. esto, pero realmente detrás de ese esquema los actores, si bien tienen dinero, ellos no son la gente que realmente tiene dinero. Exacto. Esa es como una de las grandes cosas que poco a poco la gente sí se ha dado cuenta de eso, como que los que realmente manejan ese negocio son productores, familias, dinastías de escritores o redactores de series, dinastías de casas de edición, por ejemplo. O sea, todo lo que está Sí, bueno, metido en la capaz hay. industria como tal es como todo eso, pero obviamente los actores son la cara bonita de todo esto y está bien, tiene Claro, sus son, representantes. son el rostro de esto y reciben todo el amor, pero también reciben todo el odio. Entonces, es curioso eso porque, en cierto sentido, estas personas que son los súper ricos, hacen todo lo posible por no mostrar su cara, por no mostrar su nombre, por estar como ocultos detrás de ciertas cosas, porque obviamente no les conviene. Y no solamente eso, sino porque eso era lo que significaba ser rico antes. O sea, esta idea de, por ejemplo, Elon Musk, que entonces es como, dude, tenés toda esta plata, pudiste haber quedado como un misterio y todo el mundo se pudo haber comido el cuento de que eras un genio, no sé qué y tal. Que bueno, obviamente tú le pagaste a alguien para que escribieran eso, pero ajá. Uy. Em, pero no, pero el ego es más fuerte. Y creo que eso es, queda muy claro en Succession. Entonces, estos personajes quieren poner la cara, son personajes que quieren aparecer en la primera plana, son personajes que capaz no se ven tan vain como sería alguien que está intentando salir en una película, pero en cierto sentido es doblemente grave, ¿no? O sea, es como, mm, yo tengo estas ambiciones donde para mí no es suficiente vender la compañía, agarrar mi pedazo e irme a vivir a X lugar, desaparecerme. No, yo tengo que ser parte de la conversación, tengo que estar metido, ser parte de esto, porque al final del día, lo que tú decías, o sea, un poco los criaron para eso. O sea, por un lado es Sí, como, te criaron intentando, eres débil, te criaron como para volverte más fuerte de algún modo, de un modo que solamente la vida te puede hacer fuerte de ese modo. O sea, como exacto. que por más que tu papá sea un pedazo de mierda, lo que te va a dejar es peor. O sea, te va a traumatizar a tal punto de que no puedes ni siquiera ser persona, ¿sabes? Como que no te valoras a ti mismo ni siquiera. Em, pero capaz ese mismo no valorarte es lo que hace que ellos tengan como estas ambiciones que en realidad son como medio vacías. O sea, es como, No está ajá, ¿y qué gratuito. pasa?
¿Qué pasa si Kendall o Roman o Shiv llegan a ese punto? Es como que, ajá, Es inverosímil, o sea, es inverosímil, porque al final del día, incluso yo me ponía a pensar viendo la serie, ¿qué pasa si pierden la compañía? y Kendall No lo pasa dice, nada, no pasa Kendall dice: "Ya nada. yo soy rico". Yo creo que una de las pocas veces donde Kendall comenzó a negociar bien es cuando Matson le dice: "No, te voy a hacer muy rico", y él y que: "Ya yo soy rico". Entonces es como, ya te estás dando cuenta de qué es lo que tienes, ¿no? Pero al final del día es un poco como esta gente que son los candidatos eternos, ¿no? Eh, no puedo evitar como llevarlo toda la política, pero es como que estos candidatos eternos es la gente que está enamorada de la campaña, o sea, es como la obsesión, yo quiero estar en todos los pósters, yo quiero que la gente vote por mí, yo quiero que alguien me dé el voto a mí y no se lo dé al otro. Entonces es como que no es suficiente que me quieran, yo necesito que odien al otro también y que me elijan, ¿sabes? O sea, yo creo que ese es como que el ultimate momento narcisista. Y necesito que todo el pueblo de un país me elija, o si no, me va a morir. Este, entonces, esos candidatos eternos no les interesa estar en el poder. Al candidato eterno no le importan las políticas No, públicas. Candidato eterno, mira, él quiere estar en una valla. Eso es todo. ¿Entiendes? Entonces es como, bueno, hay gente que va a ser candidato eterno porque sí, capaz no están dispuestos a decir ciertas cosas. Y al final del día, cuando inclusive estas figuras populistas que sí están dispuestos a decir las burradas más gigantes del mundo, llegan al poder y no hacen nada, no hacen nada. Entonces es como, ¿sabes? Yo me imagino a esta gente aburrida, así, entonces como que acosada por toda esta gente que le está diciendo: "Mira, tenemos que pasar esta ley, tenemos que hacer esto, porque tenemos este problema y va a haber una guerra acá y tal". Y lo mismo le pasaría a todos estos personajes, o sea, es como, qué ladilla estar aquí, o sea, que de hecho Logan medio le dice eso a Shiv, ¿no? Cuando ella está muy en el principio, cuando ella está haciendo cosas políticas y él dice, ay, ya, eso no es para ti, mami. Eso es muy estresante. Eso exacto, es más estresante que lo que yo hago, imagínate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hacer política? No. Entonces, claro. Y bueno, Victoria, ya, la pregunta. No es quién debería, porque yo a quién debería, yo no estoy en esa sala de escritores, ni yo ni Victoria estaba en esa sala de escritores para decir qué debería pasar con la serie o qué no. Pero qué nos gustaría que pasara con la serie, porque es muy interesante, en verdad, esto. Entonces, sí. ¿tú qué crees que va a pasar en el final? O sea, no voy a ¿O qué ser quisieras? exacto, ¿qué quisiera? Bueno, yo amo a Kendall, de verdad, yo lo quiero mucho. Hay cosas que es como, okey, te entiendo y todo este rollo. Sin embargo, no sé, me gusta un underdog, la verdad. O Sí, a mí sea, a también. pesar de que Kendall es supuestamente un underdog, es mentira. O sea, es No. probablemente la persona que es como que en realidad él es el que está como más cercano a. Pero Shiv me gusta que es totalmente, o sea, la jeva la están subestimando horrible y no tiene nada que ver con que sea jeva, o sea, para mí no es una cosa así como que solidaridad de no, 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 no. Yo quiero que ella, si no es la que se queda con las cosas, yo creo que quiero que dé una buena estocada. O sea, si Sí, hacen eso, yo estoy bien. Y no me importa quién quede. Yo lo que quiero es que Shiv como que logre esto. Además que ella está como en una relación bastante codependiente y tóxica con Tom. Y entonces es mm, como, me gusta que hay una cierta honestidad. De hecho, en el último episodio que salió la semana pasada, yo creo que hay dos momentos de esta temporada que fueron muy fuertes, que vale la pena mencionar, que es el momento del hermano mayor, que dice como que yo no necesito el amor de nadie porque yo crecí sin amor. Y entiendes, y es como, ok, este tipo acaba de soltar the facts. Y la verdad. Luego Tom diciendo básicamente como que I like nice things. O sea,
Tom es el equivalente de Marilyn Monroe. De verdad, No, y te lo porque, juro. pero es que él lo ha dicho varias veces, ser rico es lo mejor que me puede pasar en la vida. O sea, ser Exacto. rico es increíble. Cuando te acuerdas del episodio que hace el muchacho este Greg comer oro y vaina. Sí, no, es cómico como, sí, es real. Cómo ellos muestran las cosas y es muy interesante como el bullying, es como un ciclo que ellos como que se van pasando. Para mí, de verdad que si Shiv logra dar una buena estocada, yo feliz. Yo creo que estamos súper alineadas. No voy a dar mi respuesta porque no voy a repetir lo mismo que tú acabas de decir. Yo quiero eso. Otro wildcard sí me parece Roman, porque Roman, si bien el pedo de él es que habla demasiado, Mm, pero realmente él es el más ruthless de todos. O sea, él es el que menos porque no le tiene importa. miedo, porque no, pero es que él también es un narcisista. Él sí es un narcisista no creado, él nació. O sea, tipo, él es. Él no ve, lo primero que te dice la serie es que él no considera a las mujeres como personas, empecemos por ahí. Él no considera a sus hermanos como personas. Lo que hace es burlarse de ellos porque los ve como tan estúpidos y tan ridículos que él termina que haciendo el ridículo él, pero no le importa, es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Igual, lo mismo, soy rico, no importa. Para Exacto. la vida de Roma no hay consecuencias. Entonces yo creo que va a pasar algo interesante por ahí. Pero bueno, más allá de todo esto, como siempre, está nuestra pregunta final, que es, ¿qué me diría yo de joven de todo esto que hemos discutido? Y si bien no estamos haciendo una alegoría a que hay que ser narcisista o apoyar pues todo esto, porque no, esto ya es como un tema psicológico que pues tiene sus repercusiones y sus vainas. Si hay algo que me gustaría decirme a mí más joven es, la gente no tiene por qué saber tanto de ti y de Claro, qué te pasó y qué fue tu historia. La gente no tiene por qué saber esas cosas. Y yo creo que hay vainas que uno se tiene que reservar para uno. claro. Hay como un poder en el silencio, ¿no? O sea, Sí, Logan tiene eso. Logan no te lo dice todo de una vez. Logan te mira así y está esperando que tú digas lo que vayas a decir y probablemente vas a decir una estupidez. sí. Y él está seguro que tú vas a decir una estupidez. Así que para mí eso es como un aprendizaje que sí como que cala en todo esto porque no hay que hablar demasiado. Sí, yo creo que, que lo mío también va por allí. O sea, creo que yo siento que hasta cierto punto uno puede como que wear your heart on your sleeve. Creo que eso es algo que requiere bastante valentía, también como que Sí. jugar por tus propias reglas, creo que también es como algo importante en general en la vida, que bueno, eso da para otro episodio, pero em, sí, creo que hay un espacio allí donde está bien la estrategia, o sea, no significa que tú tienes que estar como que sobreanalizando y skimming y no, hay algo de observación allí, ¿no? Que creo que yo capaz me identifico un poco con Kendall en el sentido de que él está como que en su viaje de autosabotaje, whatever, y de crecimiento también, o en mi caso, capaz más un viaje de crecimiento y no tanto autosabotaje, aunque también. Pero Pues, yo diría que ver tus entornos, como que observar las cosas, creo que a veces uno está como tan metido en lo que tú estás haciendo, que no estás observando, porque todo comunica. Y eso es interesante dentro de la serie y en la vida real. Es como que, bueno, aquí comunican un poco de cosas si tú estás dispuesto a ver, ¿no? Y de hecho estos personajes yo creo que un poco donde fallan es en eso, como que no saben realmente dónde están parados, no saben valorar las cosas, o sea, como que ellos no tienen un criterio claro. Y eso al final del día termina hiriéndolos, como por ejemplo lo que tú decías de Roman. Roman está como que tan negado en un nivel de luto tan duro que él simplemente está actuando a lo loco y él genuinamente no le importa quién eres tú o si tú tienes todos los años de la vida trabajando en la compañía, si tú realmente eres una pieza clave dentro de la operación. A él no le importa nada de eso.
Em, y es interesante eso siempre. Y yo siempre, o sea, como que por más que dentro de mi estilo de liderazgo sea bastante, a mi parecer, soft, como que te voy a acompañar, pero necesito que tú seas independiente, creo mucho en eso. Nunca seré una figura como Logan. Sí hay algo que yo siempre le digo a la gente, que es como que tú tienes que jugar a ti. Tú tienes que jugar a ti porque todo el mundo está jugando a sí mismo. Y observar y escuchar y entender los motivos de otras personas te va a asegurar a que tú seas capaz de, capaz no 100%, pero la mayoría de las veces tú puedes predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, porque ya conoces a los personajes, ya conoces a las personas. Entonces, yo creo que ahí hay algo de análisis que no tiene que ser algo como que está skimming ni nada, pero sí está bueno ver a la gente como es. Intentar verlo lo más claro que puedas y decir, ah, ya, esto, a mí me pasa eso. O sea, como que, ah, ya entendí de dónde viene esto. Y es como que se abre como un universo de, ah, entonces todo se conecta. Sí, Em, claro. Entonces, sí, chicos, o sea, yo creo que Succession puede ser una de las mejores series dependiendo de cómo cierren. No, todo depende del cierre. tengo El fe. final, tengamos fe en ese final, pero sí, o sea, yo creo que puede ser una de las mejores series. Fíjense que nos llevó a como hablar todo este tema de conversación y da para más, en verdad, da para un segundo episodio de esto porque uno puede seguir analizando totalmente todo lo que está pasando ahí y cómo nos comportamos al respecto. Así que bueno, nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y no se les olvide seguirnos y compartir. Si ya llegaron hasta acá, compartan esto, que les gustó, saben que les gustó. Sí, Bye. bye.